Uno. Muy buenas tardes. Comenzamos esta tertulia del rugido del león, el león ibérico. Mi nombre es Antonio Moreno, les hablo desde Sevilla y con todos ustedes les presento por la parte de Palencia a Luis Carlón, presidente de la Asociación Cultural Fernando III el Santo, y al también palentino Javier Bartolomé, de la misma asociación. Hola. Por la parte salmantina tenemos a Jesús Teira y a Guillermo Pérez Galicia, de la Asociación Cultural Beatriz Galindo La Latina. Concretamente, hola. Guillermo Pérez Galicia es su presidente. Pues estamos Salamanca, Palencia, Sevilla, los cuarteles de Castilla y León bien representados. Muy bien, resulta que estamos viviendo unos momentos cuanto menos peculiares, por así decirlo. Estamos confinados en casa, estamos en un gran arresto domiciliario frente a una crisis sanitaria, que más que crisis es hecatombe, yo diría, ¿no? Las crisis se gestionan de otra manera. Esto es una hecatombe, esto es un desastre. Y está el pueblo español un poco como a la expectativa, que no sabe qué hacer, no tenía precedentes. Nos habían vendido que estábamos en un paraíso en la tierra, que ya estaba todo programado, y sin embargo nos vemos como huérfanos, ¿verdad? Esta tertulia yo quería empezar una temática, es que la historia de España se está recuperando a fuerza de que tanto los españoles como los hispanoamericanos estamos muy cansados de la leyenda negra y de tanta negatividad que nos han vendido, no de nuestra historia, sino contra nuestra historia. Por tanto, ante esta crisis que estamos padeciendo, ante esta hecatombe, ¿hay algún precedente histórico? Yo propongo dos. Propongo, por ejemplo, el 2 de mayo del año 1808, cuando Napoleón, aquel gran tirano ensoberbecido que se paseaba por Europa, invadió la península ibérica y el pueblo de Madrid, mediante el alcalde de Móstoles, estando la Grande Armée, no sé si mi francofonía es muy buena, estando ese ejército multinacional, por así decirlo, pisoteando al pueblo español, sin embargo la proclama del alcalde de Móstoles por la patria, acudida a salvarla, fue como una mecha que prendió como una gran mascleta en toda la península ibérica, incluida Portugal. Contra todo pronóstico, puesto que la organización política española se vio en ese momento en un desorden absoluto, en un caos absoluto, el ejército estaba repartido, en América empezaba a haber movimientos extraños, y sin embargo aquel momento sirvió para unir a todo el pueblo español a tal punto que Napoleón, luego del 2 de mayo, y luego de su derrota en Bailén, y luego de todas las derrotas y sinsabores que sufrió en España, acabara diciendo que aquella desgraciada guerra de España me perdió. Estamos hablando de un proceso que empieza en 1808. Si nos vamos a los años 30 del mismo siglo XIX, después de todo lo maltrecha que queda España en esa guerra, y en el comienzo de una guerra civil, que es la guerra de los 7 años, o la primera guerra carlista si se quiere, el proceso de la desamortización, que ya no es que sea, digamos, un proceso militar o no. Lo fue en parte, pero fue un proceso de caos económico, de caos político, donde buena parte del pueblo español lo perdió absolutamente todo. Afectó principalmente a las zonas rurales, donde muchos campesinos se vieron sin tierras, se vieron sin propiedades, gestándose una casta de nuevos ricos sin escrúpulos, que se protegían entre ellos. Y aquello, como decimos, se generó un caos absoluto del que España tardó muchísimo en recuperarse y cada vez que parecía que España se volvía a levantar, venía otra vez el mismo. Estamos hablando del siglo XIX, de un proceso de unas 2-3 décadas. A día de hoy, estamos iniciando el siglo XXI. Ya sabemos cómo iniciamos el XIX. 19, 21, 200 años. No sé si nuestros contertulios pueden ver algunos paralelismos. Pueden también hablarnos de cuáles fueron las virtudes y los defectos de aquella época que nos concierne y de qué se hizo mal para aprender de nuestros errores y salir mejor de esta situación. Javier Palentino, Javier Bartolomé, comenzamos contigo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hola, buenas.
Pues yo básicamente voy a hablar de unos paralelismos que veo bastante claros, que es la hartura del pueblo. Sí que es cierto que tenemos ahora bastantes desventajas con aquel entonces. Ahora tenemos las desventajas de estar coartados y coaccionados por todas las opiniones que nos vienen, que nos intentan vender y que muchas veces como sociedad nos engañan, logran vendérnoslas. Y como paralelismo, sin duda, la hartura del pueblo y la unión del pueblo, por supuesto. El 2 de mayo, todos sabemos que el ejército de Napoleón, al frente creo que estaba Murat, lo que pretendía era dividir a la sociedad española en dos, entre afrancesados y no afrancesados, y lo que hizo el pueblo ante la inseguridad de verse sin rey y sobre todo de saber cuál era el rey que quería, fue unirse y bueno, pues comenzar esto. En la desamortización, yo creo que económicamente el pueblo español fue aún más, aparte por lo que venía, fue más perjudicado aún, si cabe, porque lo que yo creo que lo que pretendía el gobierno de Mendizábal como presidente y como ministro de Hacienda era atacar a la Iglesia directamente y también atacó al pueblo. Claro, atacaba a la Iglesia porque era una forma, aprovechaba dos circunstancias, ¿no? Una era ganar dinero o recopilar dinero para unas guerras que le hacía falta, y la segunda, atacar directamente al carlismo y al tradicionalismo, atacando directamente a la Iglesia. Perfecto. Pues muy bien, Javier. Me parece, la verdad, que bastante bien explicado, bastante bien presentado este bloque que seguro nos va a dar mucho de sí. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal por la ciudad del Tormes? Hola, muy buenas tardes. Pues ¿Qué te aquí, parece este tema, Guillermo? Da para mucho, ¿verdad? hombre, muchísimo. Esto es el mismo proceso revolucionario que se retuerce, se revuelve una y otra vez y se baña constantemente en su mismo barro. O sea, tú sí ves, por ejemplo, una línea de paralelismo histórico con estos dos procesos que van desde el 2 de mayo a la desamortización en este año 2020 que estamos viviendo. Efectivamente, y además son maestros en la psicología social, saben muy bien cómo tienen que hacer, igual que el lobo feroz que se quiere llevar a su guarida a un cordero, sabe muy bien el modo que tiene que utilizar para conducirlo hasta allí. Y siempre usan los mismos métodos, los van perfeccionando, pero en sustancia son los mismos métodos. Perfecto. Cambian los siglos, pero la metodología al final es la misma. Sí, es verdad. Luis Carlón, Valentino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Antonio y compañeros de tertulia? Y también un saludo a todos aquellos que nos estén viendo. Pues nada, aquí estamos bien, en Valencia. Los campos góticos. ¿Qué te parece que esto que venimos hablando? De estos procesos paralelos. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Según estabais hablándolo, pensando en que a veces en el proceso revolucionario tenemos una idea fija errónea, que es que hay un momento concreto, que es la revolución, y normalmente nos fijamos en la francesa como el hecho categórico que cambia del antiguo régimen a la modernidad. Y es como que a partir de ahí todo se acabase y empezase un periodo nuevo. Igual es erróneo porque la revolución en sí misma se revoluciona a sí misma permanentemente. Va cambiando, cuando toma un punto va por el siguiente, y para eso lo que hace es siempre el mismo periodo, el mismo plan, que se basa en el fondo en tres conceptos: atacar las conciencias y atacar los bolsillos, además de manipular la historia. Entonces, bueno, los dos puntos que has puesto tú, que fueron cruciales para España, en el aspecto positivo, porque desde luego el 2 de mayo y la Guerra de la Independencia, pues es una de las últimas grandes glorias de España. En cambio, la desamortización de Mendizábal nos llevó además del desastre, a la gran injusticia social que España padece desde ese momento, con unas nuevas jerarquías económicas y morales
que son las mismas que seguimos teniendo hoy en día, a grandes rasgos. Claro, podemos incluso poner algún ejemplo más, la guerra de Cuba. Una mentira, y lo digo por ponerlo en comparativa con lo que está sucediendo hoy en día, una mentira como fue el ataque español al buque Maine, ya reconocido actualmente como mentira, supuso el final, supuso el final del Imperio Español, la guerra de España contra Estados Unidos, y aquella vez, pues, también fue mal para España, porque en vez de crear una España que naciese de esa derrota y de esa traición reforzada, lo que hizo fue hundirse en sus lamentos, en buena parte por culpa de toda esta jerarquía, entre comillas, nacida de la desamortización isabelina de Mendizábal. Sí, la verdad que en aquella época los intelectuales ayudaron, o ciertos intelectuales, o ciertos que se decían intelectuales, ayudaron mucho a esa psicología del lamento. Sí, sí, la verdad que estamos arrastrando todavía. La verdad que sí, sí, señor. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Don Jesús Peira. Hola, buenas tardes. Jesús, y a todo esto que estamos hablando, tú, si tuvieras que enumerar, aunque fuera así en plan resumido, ¿no? Virtudes y defectos, qué se hizo bien, qué se hizo mal, para aprender en el pasado y construir hacia el futuro, ¿cómo lo expondrías? Virtudes y defectos de la desamortización de Mendizábal. Yo creo que no hubo virtudes, solo hubo defectos. Los que hay un y los años de la actual Constitución. Es decir, tanto entonces como ahora, respondiendo a las exigencias de las potencias extranjeras, se desmontó la capacidad económica de España. En el caso, acabando con la capacidad de sociedades y en los últimos 40 años acabando con toda la industria española que había, hasta el punto que en una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy en día, con el tema del coronavirus, España no tiene absolutamente ningún tipo de posibilidad de respuesta bajo soberanía económica española a la pandemia. Es decir, tiene que recurrir a todos los niveles, tanto a nivel productivo, industrial, como a nivel crediticio, a los países extranjeros, estando, por lo tanto, a merced. Entonces, lo que sucedió es que las clases intermedias, las sociedades intermedias quedaron a merced de la burguesía ilustrada. Ahora lo que sucede es que toda la nación queda a merced de las potencias extranjeras. Y en este momento, y le hago así la pregunta a nivel general, ¿nos encontramos más cerca del 2 de mayo o nos encontramos más cerca de la desamortización? Javier, ¿tú cómo lo ves? Pues yo, ojalá estemos más cerca del 2 de mayo, ¿no? Porque significaría, ojalá, pues significaría que, bueno, pues que después de tantas manipulaciones por parte de esta, bueno, no sé cómo, si coincidís conmigo en el término de lo que pretende ser el nuevo orden mundial, que yo creo que vienen de ahí todas las manipulaciones desde el mismo sitio, pues significaría que el pueblo no es tan manipulable y que la conciencia social no es tan única y tan manipulable como ellos creen que puede ser y como nos están intentando manejar. Entonces, ojalá sea como en el 2 de mayo y los españoles pues salgamos a las calles y yo tengo una opinión y es que esto ya es un cambio de sistema. Yo creo que este sistema nuevo está obsoleto totalmente. El sistema económico que hay de globalizaciones se ha demostrado en muy pocos años, ya dos veces en 2007-2008 con la anterior crisis y ahora pues lo que está habiendo con esta crisis y que todavía no somos conscientes de la crisis económica que va a haber. Entonces, cuando un sistema está montado de tal forma, y ya hablo simplemente económicamente, cuando está montado de tal forma con que si falla una pata del sistema se desmorona entero abajo, pues tenemos que estar de acuerdo todos que ese sistema no vale para nada. Ahora, lo que la gente, lo que nos tenemos que concienciar y tenemos que intentar hacer ver a los demás es que los que tenemos que cambiar el sistema hacia uno nuevo somos nosotros. Y que si nos quedamos quietos, van a ser ellos, que son los mismos que nos han metido en este problema, los que monten ese nuevo sistema o los que
Entonces, Claro, es un poco como el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? exactamente. Y tenemos que tener muy claro que si no somos nosotros, como pueblo, como ciudadanos, los que decimos cómo tiene que ser esto, vamos a andar igual de, pues nos va a volver a pasar. Iba a decir Sí. una palabra, pero no se puede decir palabrotas aquí, ¿no? No, bueno, no, tranquilo, hombre. Guillermo, te quería preguntar, llegados a este punto, ¿no? Y tú que eres doctor en filología clásica, llegados a este punto, ¿no podría ser esta hecatombe una oportunidad para construir o reconstruir según nuestra base romana? Porque claro, es lo que estábamos hablando. A nosotros se nos ha vendido en España el europeísmo como un paraíso en la tierra. Sin embargo, vemos que si Francia requisa mascarillas, Holanda nos echa en cara que por qué hospitalizamos a los mayores. Aquí cada uno va por su lado. Entonces yo te pregunto a ti con tus conocimientos, ¿no? ¿Podríamos estar ante una oportunidad para darle la vuelta a esto como un calcetín? Dada nuestra vocación y nuestra presencia en América y asimismo para dentro del viejo continente con nuestra herencia romana defendernos y buscar nuevas alianzas. Yo estoy absolutamente convencido de que así es. Históricamente, España ha demostrado que es el pueblo más fuerte del mundo. En las peores circunstancias en las que otros pueblos han sido absolutamente exterminados, España siempre ha sabido salir adelante. No sé qué será lo que tendremos, si se deberá a explicaciones de materialismo biológico que algunos han dado, si serán causas espirituales, si será una cuestión metafísica o si serán términos materiales o lo que decías tú de cuando comentábamos sobre los dogmas nacionales de Vázquez de Mella, una superioridad geoestratégica, no lo sé. El caso es que en todas las circunstancias graves que ha tenido España, siempre el pueblo español ha sabido salir adelante, incluso seguir como llevamos siguiendo desde la invasión napoleónica, en que se nos ha impuesto una soberanía extranjera. Llevamos ya 14 constituciones, si no me equivoco. 14 constituciones, constitución en el sentido, además, francés de la palabra. Un modelo del sistema que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Cómo podemos funcionar con un sistema? ¿Os imagináis una persona que calza un 45 de pie y le obligan a que camine con un 35 de pie? Sería imposible que pudiera caminar bien. ¿Qué pies tendremos para llevar más de un siglo caminando así y todavía que no nos hayan reventado los pies? Claro, y cuando tú haces una mala imitación, al final es peor todavía que la original. O sea, es hacer un pan con unas tortas, ¿no? Como se dice. Luis, hablando de esto con Guillermo, yo veo, por ejemplo, bueno, tú que tienes sangre sueca, ¿no? Que conoces buena parte de Europa, yo veo que en Europa se están formando bloques críticos. Desde hace tiempo tenemos el ejemplo del grupo de Visegrado. Hay quien propone que los países de herencia romana occidental, o si lo queremos llamar, ¿no? Herencia latina, podríamos formar un bloque dentro de Europa. Tú que eres un conocedor del viejo continente por tus andanzas, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál sería nuestro papel en este momento? ¿Qué oportunidad tendríamos? Bueno, yo lo veo como lo he visto siempre. Desde luego España tiene su misión solo puede ser desarrollada desde su mundo cultural, desde su mundo físico, desde su mundo racial, que es esa hispanidad, ¿no? Esa hispanidad y ese mundo romano, greco-romano. El problema es que nos hemos desangrado culturalmente en los últimos siglos y nos hemos europeizado mucho. Pero más que europeizado, anglosajonizado, diría, o americanizado del norte, ¿no? Claro, España necesita reencontrarse, los españoles necesitan reencontrar su naturaleza hispana. Es muy difícil que hagamos nada si no sabemos quiénes somos. Para empezar, es imposible que sepamos a dónde vamos. Por eso vamos a donde nos lleva el viento que sopla, que ya sabemos qué viento sopla, los revolucionarios. Yo quería hacer un apunte de lo que comentaba antes Javier, Sí. de la crisis del sistema.
La crisis del sistema no tiene por qué ser un problema del sistema. Históricamente utilizan esas crisis para reforzar su poder. De hecho, incluso la gran crisis, la crisis existencial, que sería la crisis del antiguo régimen, no olvidemos que en buena parte fue creada por la infiltración revolucionaria que acabó creando un enquistamiento al antiguo régimen que les hizo posible tomar el poder cuando ellos mismos habían sido en esa usurpación quienes habían podrido los viejos resortes. Entonces, bueno, creo que, como decía Guillermo, España resistirá, no va a quedar otra, porque España no deja de ser la bandera de Roma. Tampoco hay, desde que cayó la monarquía católica hispana, nadie ha venido a reclamar ese lugar, y por historia, por cultura y porque así nos ven incluso desde fuera de España, nosotros seguimos siendo los encargados de salvaguardar el órbit católico. Pero bueno, tenemos que hacer una labor de reencontrarnos a nosotros mismos, especialmente a nivel cultural y espiritual. Es difícil afrontar proyectos políticos mientras no tengamos a una buena parte de españoles convencidos de su misión como españoles herederos de lo que significó España y de lo que España está obligada a volver a ser. Yo en ese punto, Luis, te puedo decir, tú sabes, yo viví 6 años en Hispanoamérica, concretamente en Perú, y sí te puedo decir que veo un cambio, porque en Hispanoamérica el peso de la leyenda negra ha sido muy grande, pero no menor que aquí. Es decir, yo he visto como la misma España oficial apoyaba y hasta financiaba cosas que tenían que ver con nuestra leyenda. Es que es la anti-España. Esa España de la que tú hablas es la anti-España, que es la corrosión interna que tenemos que nos lleva destrozando 200 años. Y es curioso muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, como en Estados Unidos hay un montón de sociedades históricas que reivindican el legado español, mientras aquí no existe absolutamente nada al respecto. O sea, sí existe, pero todo el medio oficialista lo intenta ocultar a la gente. Yo le quería preguntar, Luis, también a Jesús. En este punto, Jesús, que hemos llegado de la conversación, ¿tú cuál crees que podría ser el papel español hacia América? Porque hemos hablado, digamos, del lado europeo, del viejo continente, pero en esas conexiones, en esos vínculos que tenemos con la América hispana, yo que viví allí te puedo decir que, bueno, yo por ejemplo soy licenciado en historia y me especialicé en América, pero hasta que uno no vive las cosas, por más que uno estudie, no se da cuenta, ¿no? Y cuando yo viví allí me di cuenta de que los vínculos son mayores de los que uno piensa. ¿Tú, Jesús, cuál crees que debería ser en este momento? ¿Qué estrategia, qué posibilidad podríamos tener con la América hispana? En primer lugar, yo creo que la estrategia no puede partir de una estrategia de Estado, es decir, no podemos contar con las estructuras legales de los estados vigentes, tanto aquí como al otro lado. Así es. Entonces, sí, lo que decía Luis, ¿no? Pensar desde una base mucho más baja. Es decir, tenemos que ser conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es todo tipo de sociedades culturales como estamos acostumbrados a generar, a producir. Por ejemplo, ahora estamos aquí nosotros hablando desde distintos puntos de España sobre este tema. No solo culturales, sino que abarquen todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, sociedades intermedias a nivel educativo, a nivel de prensa, a nivel económico también, porque queramos o no, toda sociedad necesita unos recursos. Y para poder recuperar ese sentido primogenio de España necesitamos recursos. De ahí que también sea necesario pensar en la necesidad de establecer de carácter económico, tal como las hubo en otros tiempos, es decir, empresas que pertenecían a personas determinadas que sabían que no se preocupaban del buen funcionamiento de su empresa, sino de que los beneficios fuesen destinados a una causa económica. Entonces yo creo que sociedades intermedias en todos los sentidos, instituciones políticas, instituciones económicas, tanto aquí como allí, y evidentemente con lazos
sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo. Creo que yo también lo he vivido bastante. No podemos esperar nada de los estados oficiales, pero quién sabe si no estamos en esa oportunidad, aunque parezca un poco utópico, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? Y aquí tenemos que estar para pegar ese empujón a través de esa sociedad viva y a través de esos vínculos culturales que no son cuestión, digamos, de una erudición historiográfica, sino que se respiran en el día a día, tanto allí como aquí, ¿no? Entrando en esta recta final, Javier, volviendo contigo, ¿cuándo y cómo saldremos de esto? Pues bueno, primero quería agradecer antes a Luis la puntualización que ha hecho sobre mi intervención, sobre el de pues, que las crisis que está demostrado y tenemos precedentes para saber que las crisis las provocan ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, vuelvo a hacer hincapié en lo que dije antes, que esto lo que pretenden, por supuesto, es si han causado esta crisis será porque pretenden algo, ¿verdad? Y creo que sería temerario por nuestra parte permitir que no seamos nosotros quienes encabecemos este cambio. Y me habías preguntado, perdón, Antonio, sobre... Sí, o sea, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Antes Sí, que hablamos del cuándo pueblo vamos español. a salir de... que cuándo El pueblo saldremos. se Pues, pregunta, tú sabes que el pueblo se pregunta ¿cuándo? ¿Cómo? bueno, pues yo creo que primero depende de a lo que llamemos salir, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a salir? Mal. Yo creo que el tema está en tener conciencia de que vamos a pasar penurias y de que vamos a salir mal. ¿Y cuándo vamos a salir? Pues yo creo que cuando nosotros queramos, cuando los españoles queramos, cuando Tú demos un apelas paso al al frente. factor, tú definitivamente apelas al 2 de mayo. Yo A ese apelo al 2 de espíritu. mayo. A ese espíritu. Luis. Acá, por cierto, Sí, rabiosa sí. actualidad. Acabo de recibir una noticia que ha dicho el presidente, el Pedro Sánchez, que el 2 de mayo va a permitir salir a dar paseos y a hacer ejercicio. Anda, mira, pues una fecha buena. Muchas gracias. Dudo mucho que lo haya, Buena fecha. él sepa cuál es esa fecha. Ve las orejas al lobo. Sí, sí. Luis, Sí, yo voy a decir ¿hay salida? respecto a la coronavirus o al túnel del tiempo que vamos ya... Nada, respecto a este problema de la pandemia, ayer escuché al reputado doctor Camacho en el programa de Millennium Live, totalmente asustado. Yo también cuando lo escuché, que según sus investigaciones y cálculos, en España solo el 7% de la población ha pasado la enfermedad. Si con el 7%, y teniendo en cuenta que hasta que no se tiene el 70%, no se puede entender una pandemia controlada, porque es cuando deja de ser fácil que los virus se transmitan. Una inmunidad social, ¿no? Que se llama. Pues si estamos en el 7% y tenemos decenas de miles de fallecidos, bueno, pues la verdad es que, sinceramente, creo que tenemos para rato, como llevo diciendo desde el primer día. Esto tiene muy mala pinta y no es cuestión de que hoy analicemos, lo podemos analizar otro día, todo lo que ha sido Sí. la gestión, ¿no? Entonces, bueno, en respecto a la enfermedad, muy mala pinta, y respecto a las consecuencias a nivel económico, a nivel de libertades y a nivel de la situación geopolítica de España en el futuro, pues lo veo francamente catastrófico. Solo los españoles, manteniéndonos fuertes, reaccionando, y solo nos podemos mantenernos fuertes si nos agarramos al palo mayor de nuestra fe, de nuestra tradición, de nuestro orgullo como españoles, y empezamos a hablar claro y a dar la cara y a exigir responsabilidades, podremos hacer que esto sea menos dramático. Pero vamos, que muy mala pinta tiene, ¿eh? Guillermo, lo que venimos hablando ya en esta recta final, ¿hay salida? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas preguntas concretas que se hace la gente en su día a día, ¿qué podemos nosotros aportar desde nuestro contexto? Yo lo que pienso es que la salida que hay, porque no pienso ni siquiera que haya que plantearse si hay salida,
Estoy absolutamente seguro de que hay salida. ¿Cómo hay que plantear la salida? Pues yo apelaría a un viejo pasaje de nuestra literatura clásica, aquel pasaje de la Odisea, en que llega, después de terminar la guerra de Troya, Odiseo con sus compañeros de viaje volviendo a Ítaca, o Ulises, también llamado según el traductor, a la isla de los Cíclopes. Van a una cueva, muchos de los que nos estén viendo conocerán el pasaje, van a una cueva del Cíclope, no saben dónde están, pero por fin entra allí aquel personaje robusto, enorme, gigantesco, con un solo ojo en la frente, y les encierra. ¿Qué podían hacer ellos allí encerrados, en ese confinamiento, sin poder salir, ante un enemigo muchísimo más grande que ellos? ¿Qué podían hacer? Pues Odiseo supo ver el modo de salir de allí. Y creo que ese es un pasaje de nuestra literatura clásica, literatura que hemos heredado como españoles, que somos herederos del Imperio Romano y por lo tanto de la tradición clásica, tomar esa imagen e imitar esa imagen y ver la forma de poder hacer lo mismo. Ante ese monstruo, encontrar el modo de poder clavarle una estaca en ese ojo, dejarlo ciego, salir de allí y huir de la cueva. Habrá algunos que caigan como caen algunos compañeros de Odiseo al intentar salir, pero por fin consiguen salir de allí y consiguen caminar ese viaje que todos tenemos, ese viaje en nuestra vida, esa odisea, para poder llegar a Ítaca de nuevo. Muy interesante lo que dice Guillermo. Siempre nuestra tradición clásica nos aporta esas enseñanzas, porque claro, hemos sido un pueblo que no hemos creído en los imposibles, hemos derrotado ejércitos poderosos, hemos dado la vuelta al mundo y sin embargo, especialmente quizá desde algo que empieza en el 18 y se desarrolla en el 19, como es la psicología derrotista, lo que hablamos antes de la psicología del lamento, ¿no? Jesús, llegados a este punto, ya que estamos en la recta final de esta tertulia del rugido del león, eso que se pregunta a la gente, los ejemplos que han puesto los compañeros de tertulia, qué hacer, hay salida, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaremos? Pues yo creo que tenemos que salir en una situación en que la inmensa mayoría de la gente tiene miedo a salir a la calle, porque creen que se va a contagiar al encontrarse con alguien por la acera, en el supermercado o en el trabajo. Y la única manera que tenemos de ver qué sucede en realidad es ir saliendo cada vez más. Y mi consejo a la gente es que no tenga ese miedo a salir, que si un día se atreve a ir a comprar y luego dar una vuelta, pues que otro día vaya a ver a un amigo. Y conforme la experiencia te vaya diciendo que no sucede nada, es como nos sacudiremos ese miedo. Y es fundamental sacudirse el miedo, porque mientras el miedo impere en la sociedad, como decía un vídeo de estos que pasan estos días de un pastor francés, pues no se piensa bien. Bueno, la verdad que llegados a este punto, como decíamos, estamos ya en la recta final. Aquí estamos 5 españoles de pie, todos con nuestros problemas, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, y simplemente estamos expresando, simplemente entre comillas, el amor por nuestra tierra, la inquietud por estos momentos que estamos viviendo. Somos realistas, como decía Luis, como decía Javier, como decimos todos. Tenemos ese legado, digamos, que nos aportaron los estoicos para afrontar estas situaciones. Como hablaba Guillermo, esa resistencia física, esa resistencia metafísica. Y como hablaba Jesús, pues tenemos que reactivar esa sociedad, ¿no? No dejarnos, digamos, tanto confiar por el Estado y por lo tanto trabajar más en el aspecto social, el aspecto cultural, y que saldremos de esta, pero en contra de otros. No somos ilusos, no somos utópicos y sabemos que se vienen tiempos regulares, de regular para atrás, como se dice en mi tierra, pero sin embargo que tenemos cimientos, ¿no?, para enderezar el rumbo. A mí me gustaría terminar recordando eso que decía Vázquez de Mella, ¿no? Dios nos ha dado la llave del mar latino. Tenemos una situación geográfica providencial. Somos el encuentro del Mediterráneo y del Atlántico. Estamos en la punta sur de Europa frente a África y somos el paso obligado hacia América. Eso no está ahí por casualidad. Eso es providencial. Eso lo han sabido ver gentes de muy diversa adscripción ideológica. Yo he citado a Vázquez de Mella, podría citar al filósofo Gustavo Bueno, podría citar a Ángel Ganivet en su Ideario en Español, o incluso gente
qué sé yo, pienso hasta en Julio Anguita, que dijo una vez que, eso lo decía en los años 80 cuando yo era un niño, que ante el mito del europeísmo deberíamos trabajar mucho más las relaciones con Iberoamérica, tanto por la América norteña como por la América del Sur. Y bueno, pues quería finalizar la tertulia dándos las gracias a los espectadores, decirles que nos tengan un poco de paciencia porque este ha sido el primer programa. El Rugido del León continuará, Dios mediante, sacaremos muchos más temas. Muchísimas gracias por estar ahí y saldremos de esta, transmitamos ese mensaje de esperanza, pero a su vez también tenemos que transmitir, perdón, un poco. Tenemos que transmitir es lo mismo que tradición, ¿no? De tradere, que vienen en curvas, que tenemos que agarrarnos y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros y que somos parte de un pueblo, que somos concretos, que no somos entes etéreos. Somos una gente, somos un pueblo, una historia, una cultura y tenemos una fe. Muchas gracias a todos, hasta la próxima, adelante, con fe y con pasión. Muchas gracias, chicos. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer.